Señores, buenas noches. Señor secretario, constante que el audio de buenas condiciones. Soy el abogado Luis Humberto Chávez Vélez, juez de garantías penales en delitos flagrantes. Le recuerdo a los señores de la sala que mantengan en silencio los teléfonos, de la misma manera en absoluto silencio para realizar esta audiencia. Señor secretario, tenga la amabilidad de contactar los procesales. Muy buenas noches, siendo el día de hoy, día miércoles, 20:34, iniciamos la siguiente diligencia y damos apertura a esta audiencia de flagrancia y formulación de cargos. Tenga en cuenta, señor juez, que se encuentra una parte de este proceso. Señor Pablo Emilio Gaviria, de la obra de poner los pies. ¿Sabe usted por qué está aquí presente? Sí. Le leyeron sus derechos. Le indicaron que tiene derecho a un abogado. Le declararon que en caso contrario, que si no el Estado le dará uno con está en el artículo 191 de la Constitución de la República de Ecuador. Por todo aquello, le ruego ponga toda la atención del caso, porque dependerá de esta audiencia su situación jurídica. Nada más de sentarse. Una vez contratada la parte, doy inicio a la presente diligencia, donde se ventilará la flagrancia y la legalidad de la aprehensión del señor Pablo Escobar Gaviria. Bien, por lo tanto, le doy la palabra al señor. Buenas noches, señor juez, orden de la defensa, orden del público general. Para estar aquí, soy el abogado Dante Santana, digo que vengo en representación de la Fiscalía General del Estado y de la Ciudadanía. Facultado al artículo 195 de la Constitución, artículo 27 y 29 del Código Orgánico de la Penal. Sobre la legalidad de detención, en este momento tengo en manos parte de detención en el mismo municipio. Parte final, yo en la firma libertad de aquí detenido, por lo tanto, justifica con esta clara forma que se dice que hicieron resultados en derechos constitucionales y declarar la legalidad de detención. Gracias, señor juez, por tener su oportunidad de intervención. Ok, muchísimas gracias, señor fiscal. Una vez escuchado por el señor fiscal, le doy paso al señor defensor del Gracias, señor juez. Buenas noches. Señor representante de la Fiscalía, Público General. Soy el abogado Charles Bermeo Quirós, en representación de la Defensoría Pública, de acuerdo al artículo 191 de la Constitución de la República. Vengo en representación del señor aquí presente, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cual, de acuerdo a esta primera parte sobre la legalidad y la detención del mismo, esta defensa no tiene nada que objetar, ya que mi defendido a viva voz ha manifestado en esta audiencia que se le han respetado sus derechos y principios constitucionales de acuerdo al artículo 76 y 77 de la República de Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señoría. Muchas gracias, señor profesor. Una vez escuchado a la parte procesal y declaro la legalidad de la audiencia, y doy por cerrado y terminado esta primera etapa procesal. Como segundo punto, doy apertura al fiscal para que formule la. Agradezco, señor juez. En efecto, según el parte de detenciones de mi poder número 405, numeral 5, es el caso que el día 7 de junio de 2016 a las 23 horas se encontraba la señora Eva Torres García a la altura de María de las Américas en el número 7
momento se encontraba esperando lo que es el vehículo para que le traslade a su domicilio que le repuso. En ese instante viene un individuo a una estimada, viene corriendo, el mismo que más adelante se lo va a identificar como el señor Pablo Emilio Escobar Lavilla. ¿Qué sucede? Que en ese momento viene la persona que está a carrera, empuja a esta persona, a esta señora, la hace caer de una forma abrupta, por lo tanto, en el momento de caer, una de sus extremidades sale dañada. Entonces, más adelante se encontraba patrullando el cabo segundo José Chicaenza, el mismo que ve al señor que salía precipitado a Córdoba, le parece una forma sospechosa, lo persigue, lo captura y en el momento del cacho evidencia el bolso que le fue arranchado a esta persona. En ese instante tenía objetos personales de la señora, que son el teléfono, documentación y dinero efectivo, preguntándose, el señor no supo contestar. Minutos más tarde llega la persona, una señora que se identifica como la señora Eva Torres García, la misma que relata los hechos que acababa de decir. En ese instante que la señora esa se procede a la detención del señor. Señor juez, en este momento la Fiscalía entra los elementos de condición claros y precisos, que son por parte de condición respectivo del examen entregado por el médico legista de turno, José Ramón, y los objetos sustraídos antes mencionados. La denuncia presentada por la señora Eva Torres, donde reconoce plenamente al señor Pablo Escobar como autor de los hechos. Esto será lo que decir por el señor. Muchísimas gracias, señor fiscal. Le damos paso al señor Defensor Público. Nuevamente, gracias, su señoría. Respecto a esta segunda etapa de mi intervención, esta defensa no tiene nada que alegar ni objetar en cuanto a la formulación de cargos interpuestas aquí por el señor fiscal, pero de acuerdo al artículo 195 que le faculta a la Fiscalía, ya que amo y señor de la misma, llevar a cabo lo que es la etapa preprocesal y procesal de la misma. Por eso esta defensa no tiene nada que alegar ni objetar en cuanto a la formulación de cargos. Aquí mi segunda intervención. Bueno, una vez habiendo escuchado la procesal del señor fiscal y del señor defensor, fue por terminada la segunda fase de la formulación de cargos. Y de la misma manera le digo al señor fiscal que dicte las medidas cautelares. Señor juez, lo que la Fiscalía y conformidad lo previsto en los artículos 591 y 595 formula cargo de inicio de instrucción fiscal en contra del señor Pablo Escobar Lavilla por delito de robo contemplado en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. En concordancia del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía solicita la prisión preventiva en contra del señor Pablo Escobar Lavilla, en conformidad a lo previsto en el artículo 522 del 6, en concordancia con el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, para asegurar la comparecencia del procesado, ya que puede existir el peligro de fuga, pues nada me garantiza, se toma en cuenta que la defensa no ha presentado ninguna documentación de arraigo, ya que las medidas no privativas de libertad no garantizan la comparecencia a audiencia. La Fiscalía pide prisión preventiva. Muchas gracias, señor fiscal. De la misma manera, le damos paso al señor defensor. Muchas gracias, señor juez. En esta intervención, la defensa sí objeta en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas que está solicitando la Fiscalía, que esto es la prisión preventiva. Se opone y se allana rotundamente a esa solicitud pedida por la Fiscalía. Señor juez, si bien es cierto, existen principios constitucionales, de acuerdo al artículo 76, numeral 2, principios constitucionales del artículo 67 de la misma Constitución, en donde el Estado garantiza el núcleo familiar
donde el Estado debe proveer ese núcleo familiar de que se encuentre nunca en una desintegración, sino más bien en una unificación. El señor aquí presente, mi cliente, mi defendido, Pablo Emilio Escobar Gaviria, es un padre de familia, es un caballero ejemplar en cuanto a su trabajo. Señor juez, en estos momentos nos encontramos a una ponderación de principios constitucionales, ya que mi cliente, si queda detenido a órdenes de esta autoridad, mi cliente se le vulnerarán principios de lo que tiene que ver con su libertad, señor juez. Esta libertad, si bien es cierto, el sistema carcelario que vivimos es paupérrimo, mi cliente se contaminará dentro de ese centro carcelario. Mi cliente no podrá ser el sustento o cabeza de hogar de la familia, señor juez. Ponderación de principios constitucionales, señoría. Esta defensa presentará la documentación correspondiente en cuanto tiene que ver con arraigos laborales, arraigos familiares y arraigos socioeducativos, señor juez. En este momento tengo un certificado de trabajo emitido por la empresa Talleres Chevrolet S.A., en el cual certifica el señor licenciado Pablo Emilio, el cual a mi defendido acredita que viene de una relación laboral de más de 3 años y que actualmente está laborando, señor juez. Una declaración juramentada de la madre de mi defendido indicando que tiene más de 30 años en la calle Luqui Tulcán, señor juez. Una partida de nacimiento de la menor Brigitte Ramírez Escobar Zambrano, la cual manifiesta que su progenitor es mi defendido. Una planilla de servicio básico, si bien es cierto, señor juez, no está a nombre de mi defendido, pero sí de su señora madre. Por todo esto, señor juez, por el principio de contradicción, me permite exhibir con su venia, exhibir dicha documentación a la Fiscalía. Señor juez, nuevamente este pedido reiterado de la defensa de que no acoja la solicitud de la Fiscalía en cuanto a las medidas de prisión preventiva y acoja al pedido de esta defensa de acuerdo al artículo 522 numeral 1 y 2, que son medidas alternativas, sustitutivas a la prisión preventiva, señor juez, tomándose en cuenta nuevamente que se vea la ponderación de derechos constitucionales o la libertad de mi defendido o la desintegración de ese núcleo familiar, de ese núcleo laboral, señor juez. Por lo tanto, esta defensa solicita, señor juez, que se tome la prisión preventiva de última ratio, de último recurso, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, señor abogado defensor. El señor fiscal tiene algo que manifestar sobre el pedido del señor defensor. Claro que sí, señor juez. Revisando la documentación. Perdón un ratito, señor fiscal. Hay un simulacro de catástrofe, no sé si paramos, continuamos. Podemos continuar. Muchísimas gracias. Por la venia de la sala, continúe, señor fiscal, por favor. Después de los puestos, de una breve intervención tan fluida de la parte de la defensa, es agradecer también por la misma importancia de este grado de documentación. La documentación, tanto como su estado de trabajo, porque así la línea de eléctrico, porque sí, no tiene cierta expresión. Por lo tanto, con la documentación aquí expuesta a la vista de la Fiscalía, ante el pedido de la defensa, la Fiscalía se ratifica que tiene derecho preventivo. Muchísimas gracias, señor. Recuerda a la sala que mantenga silencio y la compostura, por favor. Bien, una vez escuchadas las partes pronunciarse, es el deber de este jugador
calificar la legalidad de la detención y la flagrancia, por cuanto el fiscal inició instrucción fiscal. El señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, como presunto autor del delito de robo de acuerdo al artículo 189, primer inciso, y frente al pedido de medidas cautelares, se acoge y se dicta prisión preventiva en contra del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Por unir los requisitos del artículo 534, en concordancia con el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, elementos de comisión suficiente de un delito de acción pública, elementos de comisión claros y precisos de que el procesado es autor de la infracción, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar el proceso en el juicio o el cumplimiento de la pena. Que se trata de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año. Se dispone que a la Secretaría que realice la boleta de encarcelación, ofíciese a la autoridad correspondiente por tratarse de un hecho que acontece en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. Se convoca a la audiencia de juicio directo para el día 17 de junio del 2016 a las 8:30 AM. Se le recuerda que las partes deberán anunciar su prueba hasta 3 días antes, quedan legalmente notificados. Buenas noches.